Bueno, vamos a ver diseño de horno de procesos, en particular por el método de Lowe-Evans. Un poco a modo de introducción, vamos a ver la justificación de por qué vemos este tema. Por lo general, el diseño lo hacen compañías especializadas que usan software que tiene distintos grados de sofisticación. Entre ellos está el FRNS5, que es un programa que sirve para hacer la verificación, como hacemos con los intercambiadores de calor, similar a lo que hace el HTRI en el modo de rating. De hecho, así es como se llama. Así que para este tipo de equipos hay que tener cierto know-how de cómo plantear la propuesta, ¿sí? Después la verificación se puede hacer con este tipo de software, pero no es que va a ser el diseño desde cero. En particular, las estimaciones con el método de Lowe-Evans que vamos a ver son de utilidad para estimar dimensiones, ¿sí? Cuando todavía estamos en una etapa temprana del proyecto y queremos saber cuán grande puede ser nuestro horno, vamos a utilizar el método de Evans. Para estimar el consumo de combustible, en particular si no estamos usando la zona convectiva para recuperar calor. Para evaluar y comparar propuestas de vendedores, ¿sí? Sirve como un punto de referencia. Como los métodos están más puertas adentro, tener un punto de referencia sirve para ver si hay algo raro con alguna de las ofertas. Predecir el efecto de cambio de variables. Esto ya tenemos el horno instalado y queremos ver cómo se comporta, cambiando por ejemplo el servicio, cambiando las condiciones de operación. Y predecir el efecto de modificaciones, estas modificaciones en el equipo, ¿no? Que sería algo similar al anterior. Bueno, los tipos básicos de horno de procesos tenemos el cilíndrico vertical. También hay un cilíndrico horizontal, ¿sí? que se usa para hornos, son hornos más chicos, ¿sí? O sea, también son más baratos por esa regla. Después tenemos el tipo cabina. El tipo cabina es lo que presenta es similar al tipo caja, o sea, que tiene este tipo de arreglo. Y el tipo caja permite arreglos más grandes de doble caja, por ejemplo. Acá está señalado que puede tener un banco convectivo, ¿sí? En particular, este arreglo puede o no tener banco convectivo. Estos ya que son hornos más grandes, sí. El banco convectivo nos permite recuperar el calor residual de los gases después de que pasan por la zona radiante. En la zona radiante vamos a tener el calor transferido por radiación principalmente, por lo que este va a ser el calentamiento, la mayor cantidad de calor se va a transferir en esta zona, pero esos gases de combustión, una vez que salen de la zona radiante, todavía tienen energía remanente y es la que se aprovecha en los bancos convectivos. Esta zona es similar a un aeroenfriador, ¿sí? Pero acá el aire que está en los aeroenfriadores, acá lo tenemos, serían los gases de combustión. Bueno, estos tienen una limitación de hasta 40 millones de kilocalorías hora. Es una limitación técnica, una limitación más económica técnica para estos equipos. Los pueden ser más grandes. Bueno, cilíndrico vertical.
En este caso 100% radiante, en estos dos, ¿sí? Pues no tiene banco convectivo, el último tiene banco convectivo. Acá se ve el arreglo del banco convectivo que es aletado. El aletado, como recuerdan, permite aumentar el coeficiente de transferencia cuando el coeficiente de transferencia en sí del fluido es bajo. Así que tiene lugar para optimizarse de esta forma. Bueno, el serpentil helicoidal, ¿sí? Que se presenta de esta forma. Acá se estaría el haz extraído. También tenemos cilíndrico vertical con los tubos en U, ¿sí? Tubos verticales. Y en este caso también. Acá están ubicados los quemadores, ¿sí? Los quemadores, bueno, vamos a hablar en un segundo de ellos. Acá tenemos también el cilíndrico vertical visto por fuera. Y esta sería una sección del cilíndrico vertical como para armar. Con tubos verticales, y acá ven las U. Estas U prácticamente tienen un pitch entre centro de tubos de 2 diámetros de tubo, ¿sí? Que es por la curvatura en U de radio corto. Lo que se ve acá es el material refractario, lo que está entre los tubos y la envolvente. Bueno, los tipo cabina y tipo caja. Tenemos el tipo cabina simple, ¿sí? Tenemos los tubos, acá los tubos son horizontales en todos estos. Acá tenemos los tubos convectivos. Hay unos tubos, los tubos que ven directamente a los quemadores, ¿sí? Se llaman tubos escudo. Esos no van aletados. Estos son los tubos radiantes. Quemadores pueden estar en pared o pueden estar en el piso. Este tipo de equipos puede tener un tabique central. El tabique central permite tener hasta 2 servicios en el mismo horno, ¿sí? Tiene que ser servicios que tenga sentido que compartan, pero pueden compartir y se pueden controlar. Este es un tabique que no permite que la radiación del quemador vaya hacia los otros tubos. Entonces puede controlarse el calor que va por cada uno de estos quemadores y tener un control de la temperatura de ambos lados. Por lo general los tubos convectivos igualmente están mezclados, ¿sí? No, este no tiene control por separado, ¿sí? Los tubos, los gases van al banco convectivo sin más. Y el doble cámara, bueno, ya tenemos que ya serían dos hornos separados, ¿no? Y bueno, comparten igualmente la zona convectiva. Entonces sería uno de cabina, ¿sí? Elevados para tener acceso a todo lo que es la parte del quemador y si tienen, sí, para el acercamiento del aire también, de convección natural, o para los ventiladores para convección forzada del aire, así que son las dos opciones. Y acá tenemos de caja con doble cámara. Esta sería la parte radiante. Las partes del horno, bueno, sería la chimenea. Sí, esta es la descarga de la atmósfera. La función de la chimenea es particularmente importante cuando la convección es natural, ya que generan el efecto chimenea, ¿sí? Porque la densidad del aire es menor, del aire caliente es menor, de los gases de combustión es menor, así que generan
la fuerza impulsora para que circule el aire, después los gases de combustión a través de todo el horno. En la cámara radiante no hay delta P, ¿sí? Prácticamente no hay delta P, sino que al contrario se genera un efecto de flotación, digamos, porque va disminuyendo la densidad, así que cada vez es menor la densidad en esta zona. Después tenemos el delta P de la zona de convección, y después tenemos el delta P de la chimenea, que se compensa digamos, que llega a compensar con el efecto de flotación que genera, es más fuerte. Y después tenemos una pérdida en la chimenea, en la salida de la chimenea, que es el delta P de salida. Tenemos, bueno, material refractario, indicado todo contra los en 18, ¿sí? Por la parte de atrás de los tubos. Toda la envolvente tiene material refractario que tiene la función, una de las funciones es que la temperatura superficial no sea muy alta y se pueden usar materiales comunes, y la otra es no perder energía a la atmósfera. Bueno, acá tenemos el arco, que es el paso de la zona radiante a la zona convectiva. Esta zona es importante para la medición de parámetros, para la medición de parámetros de funcionamiento del horno. Bueno, acá tenemos el tabique divisorio que habíamos visto, el quemador. Acá tenemos, bueno, no están mencionadas, pero son un hatch, una escotilla de acceso. También tenemos en distintas partes visores que nos permiten ver si hay algún problema con la zona radiante. Se pueden ver puntos calientes, ¿sí? Con una termográfica se pueden detectar tubos que tienen algún punto caliente antes de que fallen. Bueno, acá tenemos el cruce cuando pasa de la zona radiante, el fluido pasa de la zona radiante, de la zona convectiva a la zona radiante, perdón. El flujo arranca con la zona convectiva y luego pasa a la zona radiante, ¿sí? La zona convectiva es la que está a menor temperatura, por eso arranca ahí. Bueno, y los tubos escudos, que son los que están acá. Después esto que se denomina corbel es una, si recuerdan, si recuerdan, en intercambiadores de calor, en la coraza, cuando usábamos las placas de sello, las que evitaban el bypass, cumple una función similar, ¿sí? Genera que el flujo no genere bypass por los costados del banco convectivo. Bueno, tiene esa misma función, una función similar, y se hace con el mismo material refractario. Después se muestra que está elevado y mucho más. Bueno, después con los quemadores, esto es un quemador funcionando a dos cargas, ¿sí? No funciona siempre como la hornalla, funciona con distintas graduaciones. Acá se ve con los tubos a los costados, ¿sí?
Estas caras solamente tienen material refractario. Hay limitaciones. Esto es de la API específica para hornos. Acá tenemos distintas restricciones. Esto para la cantidad de calor es un caso. Esto es para cuando se quema combustible líquido. También hay para cuando se quema combustible gaseoso, ¿sí? Las dos son opciones en las plantas. Y esto es para cuando la circulación es con convección natural. Entonces, dice, dependiendo el calor que emite cada uno de los quemadores, nos da distancias, distintos espaciados que tenemos que respetar. Por ejemplo, en vertical, desde el centro de los tubos que están por encima en el techo, o material refractario a los quemadores, ¿no? Nos dice cuál es la distancia que tenemos que tener como mínimo en función de la potencia de cada uno de los emitida por cada uno de los quemadores. ¿Sí? Y así hay otras dimensiones que desde los quemadores a los tubos, ¿sí? Nos pone restricciones en cuán chico podemos hacer el horno. Pero bueno, usando quemadores de menor potencia, podemos ir a tamaños más chicos, ¿no? Bueno, esos son distintos arreglos que se pueden hacer. Esto es con un quemador central hacia arriba. Esto en la pared del fondo, ¿sí? La que veíamos acá, en la pared, por ejemplo, ubicados ahí. En la misma pared sobre la que están los tubos, también puede estar. Y esto sería un tabique. Y acá tenemos en distintos niveles. Distintos arreglos que podemos tener. Bueno, el material refractario es el material aislante dentro del horno, ¿sí? No es un material aislante cualquiera, sino que tiene que soportar las temperaturas que se dan y también las condiciones, ¿sí? Las condiciones no solamente son de temperatura, sino que pueden ser corrosivas, dependiendo de qué es lo que estamos quemando. Así que el material tiene que poder soportar esas condiciones en un tiempo, en la vida útil del horno. El propósito, como ya les había comentado, reducir las pérdidas de calor del ambiente. Reducir la temperatura del envolvente. ¿Sí? Y los materiales pueden ser ladrillos, colado o fibra cerámica. ¿Sí? Eso pueden ser en ladrillitos. Puede ser colado directamente, ¿sí? O con fibras cerámicas que se van armando también en mantas, ¿sí? Que se fijan a la envolvente y que dan este tipo de arreglo. Bueno, en cuanto a los tubos, acá usamos caños. Se usan caños como los caños que usamos para conducción de fluidos, ¿sí? Las cañerías. Por lo general, los diámetros que usamos son de 4 pulgadas, 5 pulgadas, también puede ser, o 6. No menos. Algunas cuestiones de limpieza es más complicado. No es que no se pueda usar, sino que son más sensibles por ejemplo, a la coquización o a la obstrucción. Si hay obstrucciones en un horno, deja de circular el fluido que se está calentando por dentro y entonces la temperatura de pared
de ese tubo empieza a aumentar y bueno, eso puede generar hasta la rotura de ese tubo. Bueno, acá tenemos ordenados por límite de temperatura de diseño distintos materiales. Estos empiezan a hacer aleaciones que soportan mejor el calor y va aumentando la temperatura, y lo que no está acá es el precio, que también va aumentando, ¿no? Pero bueno, siempre vamos a usar el que necesitemos. Las temperaturas son según la API 530, que es específicamente para diseño de tubos en hornos, ¿sí? Es bastante sensible el tema, porque la rotura de un tubo en este tipo de intercambiador, si estamos manejando hidrocarburos, puede generar una explosión, ¿sí? La destrucción total del equipo, más allá de si es la cantidad de vidas que se puede perder, o de activos alrededor, que también es que lo hace todavía más sensible. Así que eso es un tema no menor, la verificación de los tubos, y evitar durante el diseño que pueda haber situaciones en donde haya rotura de tubos. Bueno, vamos a entrar un poco en lo que es el cálculo entonces. Ya tenemos algunas cuestiones de cuerpo gris. Vamos a terminar simplificando estas cuestiones del cálculo. Bueno, tenemos por un lado el poder emisivo de un cuerpo, es la energía que emite por unidad de tiempo y área. La emisividad de un cuerpo es la relación de su poder emisivo al del cuerpo negro, a igual temperatura, ¿sí? El poder emisivo de un cuerpo negro, que absorbe toda la radiación incidente, la denominamos W y B de Blackbody, es igual a la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura a la cuarta. ¿Sí? Así que para un cuerpo gris vamos a multiplicar para obtener su poder emisivo por la emisividad. Para un cuerpo gris, la emisividad es constante para cualquier longitud de onda y temperatura, ¿sí? Si no consideramos cuerpo gris, entran esas dos funcionalidades, que hacen más complejo el cálculo. Bueno, vamos a hablar un poco de factor de visión, ¿sí? Para calcular el flujo de calor entre dos diferenciales de área, ¿sí? Que acá son genéricos, con curvatura. Acá están indicadas las normales, de donde se calculan los ángulos de incidencia. Acá el flujo diferencial entre 1 y 2 es la intensidad de la radiación, que la intensidad de la radiación es en una dirección por unidad de tiempo y por unidad de ángulo sólido, además de por unidad de área emisora. ¿Sí? Bueno, y acá multiplicamos entonces la diferencia de área y por ese ángulo. Integramos considerando que se absorbe la energía en su totalidad, así que ya no depende del ángulo sólido y pasa a ser directamente WB1. ¿Sí? Y aparece este pi de esa integración de I a W sobre pi. Así que por el otro lado tenemos la energía total que sale, que es el poder emisivo por el área 1, ¿sí? Esa sería toda la energía que emite este cuerpo. Y acá, para pasar de
el Q1 al infinito, que sería todo el calor que emite en todas las direcciones, a el calor que se emite a 1 y llega a 2, esa fracción, el coeficiente este, que sería la fracción de esa energía que recibe 2, se llama el factor de visión 1, 2, de esas dos superficies, ¿sí? Que lo que trae es digamos, la integral de ese término, ¿sí? Este puede salir después afuera de la integral. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los factores de visión, que son los que nos llevan de la energía total emitida a la fracción que se recibe por otro cuerpo negro. En nuestro caso, vamos a estar interesados en saber cuánto es lo que reciben los tubos, ¿sí? Para evitar caer, o para simplificar el cálculo, la principal dificultad que tenemos es la de los factores de visión, ¿sí? Acá la simplificación es el plano gris equivalente. Es un plano que va siguiendo toda la línea de los tubos, la línea más externa. Si hay una segunda línea, es la línea más externa. Y lo que nos simplifica todo este cálculo directamente, vamos a usar un coeficiente. Ahora, antes de pasar a eso, vamos a ver qué es lo que puede pasar con los distintos haces incidentes. Tenemos por un lado uno que va desde este punto. Uno es absorbido directamente, estamos considerando en principio que como cuerpo, lo que sería como cuerpo negro, ¿sí? Se recibiría y lo absorbería, ¿no? En ese caso se absorbe directamente. 2 se refleja en el refractario y tiene dos opciones. Puede volver hacia el emisor o puede ser absorbido por el tubo en su reflejo, ¿sí? Entonces hay la diferencia entre 3 y 4, ¿no? Y habría que hacer esto para cada una de las zonas del equipo, ¿sí? Del horno. Así que con este trabajo está directamente simplificado en este gráfico, con el uso del alfa PE. Esto pasamos de lo que es un factor de visión a una eficiencia directamente. Es un factor de comparación entre dos planos paralelos en donde el factor de visión es 1, ¿sí? Dos planos infinitos paralelos tienen un factor de visión igual a 1 porque toda la energía que sale de uno se llega al otro. Este gráfico nos da información, nos permite sacar la eficiencia, o sea, cuánto de la energía que se está transfiriendo, que se está emitiendo, llega de un plano y una o dos filas de tubos, ¿sí? Esto puede ser a una fila de tubos si tenemos una única fila de tubos o a dos filas de tubos. Ya cuando tenemos más de dos filas de tubos, esto directamente pasa a ser 1, además es impráctico porque ya es mucho menos eficiente la tercera fila. Y nos permite hacer cuentas también para con y sin refractario, o sea, considerar qué es lo que se incide directamente y cuál es el efecto del refractario, o sea, cuánto me está devolviendo, cuánto se está absorbiendo después de ser reflejado por el refractario. El gráfico tiene en abscisas pitch sobre D0, ¿sí? El espacio de tubos dividido de 0, el diámetro externo de los tubos.
Y bueno, por acá estamos en 2, ¿no? Que es más o menos lo más común. Bueno, después tenemos distintos... Voy a agrandar un poco. Acá tenemos total a 2 hileras, el primer, la línea más arriba, la línea punteada. Total a 2 hileras cuando las dos están presentes, ¿sí? Ese sería el caso. Cuando estamos en 2, o sea, el alfa P, o sea, la fracción que se absorbe es muy alta, ¿sí? Estamos hablando de un 97-8%. Acá, total a una hilera cuando solo uno está presente. Este es el más común, ¿sí? Y estamos hablando de un factor un poco más bajo. Total a la primera hilera cuando están presentes 2, sería la tercera. Esto sería lo que incide directamente en la primera hilera. Con lo que es la refracción. Acá directo a la primera hilera. Acá total a la segunda hilera cuando las dos están presentes. ¿Sí? Hay una parte de una fracción que absorbe la primera hilera. Y directo a la segunda hilera. Esas son las distintas cosas porque podemos ver en el mismo gráfico. Aquí también hay alguno un poco más simplificado, como el de la próxima hoja. ¿Sí? Acá cambió, esto parece más alto porque cambió la escala, ¿no? Esto ahora va a 2,2 y la anterior iba a 8, a un espacio de 8. Bueno, uno, el total a dos filas cuando están las dos presentes. 2, total a una fila cuando solo están presentes o directo a 2 filas. Y directo a la primera fila. ¿Sí? Estas son las 3 que están indicando acá. Bueno, acá tenemos banco de tubos con refractario AT2 con el emisor ATE. Entonces tendríamos que calor transferido sería, esta es una forma de ver qué es este alfa P o que está representando. El calor es el área 1 por el factor de visión entre 1 y 2 por la constante de Stefan-Boltzmann por la temperatura del emisor menos la temperatura de los tubos. Los dos a la cuarta, la diferencia a la cuarta. Como son superficies paralelas, si fueran superficies paralelas, perdón, el F es igual a 1. Entonces nos queda directamente, como el factor de visión es igual a 1, nos queda el área por la constante por la diferencia de temperaturas. Ahora, si tenemos la superficie 1, la temperatura 2 con eficiencia, nos quedaría que el calor transferido es igual a 1 por el alfa PE, este factor, por la constante de Stefan-Boltzmann por la diferencia de temperaturas a la cuarta. Si comparamos esta ecuación con esta, vemos que la función del alfa PE en realidad es un factor de eficiencia del plano equivalente. ¿Sí? Esa sería la idea de este alfa P. Bueno, y esta es la forma en la que lo vamos a usar. Bueno, entonces en el horno
Tenemos la temperatura de los gases de combustión, que son los que están emitiendo hacia los tubos. Pero también tenemos los gases de combustión, o sea, los productos de combustión, como participantes activos de la dinámica dentro del horno. Nosotros tenemos ciertos gases que pueden absorber o irradiar energía. Por lo general, para que puedan absorber y irradiar energía, tienen que tener una cierta simetría. Así que gases de moléculas como nitrógeno, oxígeno, hidrógeno son transparentes a la radiación. O sea, no interactúan. Pero gases con moléculas asimétricas como el dióxido de carbono, ¿sí?, que está presente en la combustión, el monóxido de carbono, que está presente en la combustión, pero solo si la combustión es incompleta, o el agua, que está presente en la combustión, son capaces de absorber y de emitir. O sea que son activos y hay que considerarlos, forman parte del cálculo que hay que realizar. Bueno, hay unos gráficos que permiten calcular la emisividad y absorción de estos gases para considerarlos, ¿sí? Se calcula por separado las dos. Nosotros vamos a ver una simplificación que nos permite directamente calcular, usar únicamente la emisividad, considerando que son iguales. Quedan resultados similares a lo de McAdam cuando estábamos trabajando con gases combustibles comunes, ¿sí? Acá sería el gas combustible es el que va a generar los productos de combustión. Bueno, entonces nosotros tenemos, este sería el circuito del horno, ¿sí?, como un circuito eléctrico, que es el equivalente. Nosotros no lo usamos para lo que es transferencia de calor normalmente porque es relativamente, son todas resistencias en serie y no hay mucho, sería mostrar resistencias en serie, ¿no? Y listo. En este caso, como pueden ver, hay resistencias en serie, pero acá tenemos una resistencia en paralelo, ¿sí? Esta es, digamos, una de las características que tiene el diseño de hornos, el cálculo de hornos con respecto a una diferencia importante con respecto a los intercambiadores de calor que estuvimos viendo. Bueno, por un lado tenemos el poder emisivo del gas, ¿sí? Esto sería la constante de Stefan Boltzmann por la diferencia de temperatura a la cuarta, sería nuestra fuerza impulsora, ¿no?, que acá está puesto como ambos puntos de este circuito equivalente, que generan la diferencia de potencial. T2 es la temperatura de superficie de los tubos, y Tg es la temperatura de los gases. Y acá tenemos, por un lado, tenemos tres resistencias. Por un lado, la resistencia de la transferencia de energía entre gas y los tubos, ¿sí? Esta es la resistencia, esta la vemos después, pero es la resistencia directa con los tubos. Por otro lado, tenemos el refractario, que el refractario no tiene la puesta a tierra, o sea, la temperatura del refractario se establece como un balance entre lo que entra y sale, ¿sí? Pero no tiene no tiene este tipo de restricción. Así que por un lado vamos a tener una transferencia, y acá la resistencia de la transferencia entre el gas y el refractario, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener
el emitido directamente, el refractario y los tubos. Y por último, vamos a tener, como nuestra superficie, como nuestros tubos son grises, o sea, no son cuerpos negros, se parecen bastante, ¿sí? Absorben gran cantidad de lo que incide, pero no llega a ser 1, no llega a ser el 100%. Así que acá tenemos el factor de superficie gris, que nos permite pasar nuestros tubos a un cuerpo gris. Bien. Entonces acá en la resistencia, la resistencia de transferencia de energía entre el gas y los tubos, ¿sí? Es 1 sobre el área de los tubos, sobre el alfa P, que era nuestro factor, y acá como para los gases vamos a tener la emisividad del gas, que como dijimos es únicamente emisividad. Después por otro lado tenemos el área, la otra resistencia, que sería el gas con el refractario, sería 1 sobre el área de refractario sobre la emisividad del gas. Y por otro lado, de que se transfiere desde el refractario a los tubos, ¿sí? Sería, como emitido directamente, el área de refractario. Este es un factor de visión, ¿sí? El FR1 es el factor de visión entre el refractario y los tubos, ¿sí? Que este es complejo de calcular, pero bueno, uno de los aportes de Lobo y Evans es un cálculo simplificado de este valor, que lo vamos a ver en un par de filminas. Y después tenemos 1 menos la emisividad del gas, que es la transparencia del gas, que sería el emitido directamente hacia los tubos. Bueno, de acá vamos a sacar una resistencia equivalente de esta zona, ¿sí? Que sería sin considerar el término que hace gris a los tubos. Sí. Y nos queda esta resistencia equivalente, ¿sí? Tenemos a 1 alfa P y la inversa de esta resistencia equivalente. Y después le agregamos el factor de superficie gris y nos quedamos con la resistencia equivalente total. Así que únicamente nos queda esta resistencia entre estos dos puntos. Bueno, el cálculo de F1G, o sea, sin el factor para hacer gris, vamos a tener, bueno, la inversa, ¿no? Esto es similar a lo que hacíamos con el U. Es la inversa de esa resistencia, va a ser igual a la suma de las resistencias en serie, ¿sí? Perdón, acá estoy diciendo mal. Tenemos la suma de esto es para esta forma de mostrarlo es para comparar acá. Acá tenemos la suma de estas resistencias en serie, ¿sí? Que son las que van por acá abajo, y la resistencia que está en paralelo. Ahora, para hacer la suma de estas dos, para ser equivalente, tenemos que hacer la inversa de esas resistencias, que es lo que tenemos acá. Estas son en serie, sumamos en paralelo, ¿sí? Y ahí nos queda la resistencia, podemos calcular la resistencia equivalente, ¿sí? Que sería 1 sobre la resistencia. Comparándolo con lo que veníamos viendo antes, nuestro U, o sea, la inversa de nuestra resistencia total, en realidad es la conductancia, nuestro U.
y es solamente la inversa de la suma de resistencia, ¿sí? O sea, si no estuviera esta parte, no tendríamos no tendríamos una diferencia, ¿no? Sería únicamente resistencias en serie. Pero acá tenemos esto que es una resistencia en paralelo. Bueno, acá podemos despejar F1G, ¿sí? Es el factor común de todo, emisividad del gas, y bueno, nos queda esta relación, y acá el FR1, que es el que vamos a ver por luego y demás. Después, para hacer la resistencia equivalente total, sumamos en serie la resistencia adicional que genera que el cuerpo sea gris, que los tubos que el plano en realidad sea gris, y nos va a quedar nuestro F1G, la resistencia total equivalente. Bueno, y después para calcular el calor con esto, tenemos directamente el área por el alfa P, el F1G, por la constante de Stefan-Boltzmann y la diferencia de temperaturas al cuadrado. Bueno. Tenemos radiación a tubos escudo y el efecto de convección. Los tubos escudo no tienen refractario detrás de ellos, ¿sí? Directamente detrás de ellos está lo que es el banco convectivo. La energía que no impacta directamente es absorbida por los tubos de la zona convectiva, ¿sí? Eso es lo que no llega a pasar. Se absorbe más arriba. Por lo que el alfa, el de plano equivalente, ¿sí? La eficiencia de plano equivalente es 1 para estos tubos, o sea, cuentan directamente como que absorben el 100%. Efectos convectivos dentro de la zona radiante. Se da prácticamente la transferencia por radiación, pero hay efectos convectivos, ¿sí? Se suma un término convectivo que está bastante acotado, pero bueno, lo consideramos igual. Y como siempre, depende de la diferencia de temperaturas, ¿no? La diferencia con la diferencia de temperatura a la cuarta que es para la parte radiante. Bueno, el flujo de calor en la sección radiante tenemos, es el primer paso para el diseño o para la especificación, seleccionar un flujo promedio de calor radiante, ¿sí? Que es un Q sobre el área externa de los tubos. Entonces Q es el calor recibido por el fluido, ¿sí? Que sale por cálculo, que no es el calor emitido por los quemadores, ¿sí? Hay una fracción de ese calor que se va a la atmósfera, tanto por las paredes, por la envolvente, como por la chimenea. Y el área 2 es el área externa de los tubos. La relación de compromiso entre Q y A2 es la siguiente. O sea, si aumentamos Q sobre A2, el flujo de calor, baja el tamaño del horno, ¿sí? Se hace más chico. Pero aumenta la temperatura de los gases de combustión, lo que aumenta el mantenimiento. Baja la vida útil de los materiales, a mayor temperatura hay mayor desgaste, y aumenta la probabilidad de formación de coque. Esto, como por lo general en la industria del proceso estamos calentando hidrocarburos, estos a alta temperatura craquean, ¿sí? Se van rompiendo y pueden una probabilidad de que formen coque, ¿no? Es un sólido, sería carbón sólido. Las moléculas de carbono en forma sólida, ¿sí? Lo que bloquea el flujo y puede llegar a detenerlo totalmente. Y con el consecuente aumento de temperatura, porque deja de haber refrigeración de los tubos, lo que aumenta el desgaste de los materiales y puede llegar a generar una falla
porque al aumentar la temperatura baja la tensión admisible también, y podemos tener una rotura de los tubos. Acá tenemos valores de flujo de calor para la sección radiante. Sí, tenemos rangos bastante amplios, pero bueno, que varían dependiendo el tipo de intercambiador. Bueno, tenemos hay algunos que tienen mucha fluctuación y otros que tienen menos, pero bueno. Tenemos desde hornos usados como reboilers directamente, ¿sí? Cuando el calor a transferir es muy grande, se pueden usar directamente como reboilers. Bueno, hornos de hot oil que son para calentar un fluido térmico, que está igual son en base a hidrocarburos, así que también hay que limitar esta densidad de flujo. Es importante aclarar que ¿sí? Es dividido el área total de los tubos, del área externa, pero el área externa total. O sea que este es un flujo promedio, ¿no? Y lo que seleccionamos es este flujo promedio. Lo importante es que este flujo promedio en realidad no es el máximo. Si nosotros hacemos uno de estos diagramas y vemos los distintos rayos que inciden, ¿sí? Cómo va haciendo esa incidencia, dependiendo del ángulo desde que llegan, vamos a tener que hay hay una mayor densidad de todos los rayos incidentes, hay más que llegan hacia la cara frontal del tubo que a la posterior, ¿sí? Y se muestra en este tipo de gráfico. O sea, los puntos 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13 son estos. 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13. Así que dependiendo de qué parte del tubo estoy viendo, recibe distinta cantidad, una cantidad menor de energía. ¿Sí? O sea que, por un lado, el flujo de calor promedio es este que calculé como si fuera uniforme para todo el área de tubos, pero en realidad tenemos este pico que puede ser entre 1 y 3 veces la media. Cuando tenemos 1.8 de separación, que es de su diámetro externo, que es lo más común, tenemos digamos, un factor de cercano a 2, ¿sí? Entre medio de estos dos. O sea que ese flujo de calor doble en este punto genera un punto de mayor temperatura en esta zona. Bueno. Bueno, una nota que en cuanto mayor sea la separación entre los tubos, mayor sea el pitch, ¿sí? Esto se distribuye mejor el calor, ¿no? Porque esa densidad de flujo no presenta un pico tan alto porque, digamos, acá ya estos rayos están haciendo un efecto de apantallamiento, o sea, el 6S no llega, digamos, los que están en la misma dirección de 6S, por ejemplo, no llegan más allá de 6, ¿sí? O sea, no ven esta parte del tubo, y así va pasando con distintos ángulos. En cambio, si están más separados, como estos rayos se van corriendo y abarcan mayor zona desde donde se está irradiando. Así que bueno, en principio mayor separación genera que esta diferencia sea menor, pero si yo aumento la separación, también estoy aumentando el tamaño del equipo y a la larga termina siendo más caro. Así que en la práctica lo que se usa
es que este sea el mínimo, que es el que da un tubo, un retorno en una U de radio corto, ¿sí? Y con eso y se convive con esto. Siguiendo con Lobo y Evans, vamos a hablar de las limitaciones que tiene el método. Considera que la temperatura del gas de combustión es igual a la salida de la zona radiante. ¿Sí? Esto tiene buenos resultados en hornos tipo caja o cabina, ¿sí? Pero en los cilíndricos que tienden a ser más esbeltos o con recorridos largos, hay que hacer una corrección. O sea, por ejemplo, WinPress sugiere tomar una diferencia entre estas temperaturas, la temperatura de gas de combustión y de salida de la zona radiante, que puede ser hasta como 100 grados de diferencia. Asume que la temperatura es uniforme, la temperatura de la pared de tubo es uniforme. Originalmente estaba algo restringido en lo que es la longitud semisférica equivalente, que vamos a verlo en breve, porque es uno de los parámetros que necesitamos para poder calcular la emisividad del gas. Bueno, la longitud semisférica equivalente es una longitud ficticia, característica de la geometría bajo consideración, o sea, del horno que estamos calculando, verificando, que permiten obtener las emisividades y factores de absorción del gas para que la transferencia se pueda expresar como que la transferencia entre gas y el plano gris equivalente sea igual a por la constante de Stefan-Boltzmann por emisividad por la temperatura de gas a la cuarta menos el factor de absorción por la temperatura del plano a la cuarta. Nosotros vamos a simplificar más esto y va a ser una única emisividad, la emisividad del gas directamente, pero bueno, se podría llegar a calcular acá. En el primer paso, lo que tenemos son estas tablas que tienen la relación dimensional, longitud, ancho, alto, en cualquier orden, y puede ser para hornos rectangulares, por ejemplo, la relación 1, 1, 1 a 1, 1, 3, ¿sí? O sea, dos dimensiones, hacemos todo específico a la dimensión más chica, ¿sí? Y dependiendo de dónde caemos, podemos caer en en donde la longitud semisférica equivalente es 2/3 del volumen del horno a la 1/3. Si tenemos de 1,14 en adelante, es directamente la dimensión menor. Y después si tenemos otras proporciones, tenemos que ver en cuál estamos más cercanos, estamos más cerca, cambia la forma de calcular el L. En hornos cilíndricos, ¿sí? Si tiene el diámetro por la altura, ¿sí? Si esta relación es 2/3 por el diámetro, 2 a 2 veces el diámetro, a que sea muy alto es directamente el diámetro. Después teníamos el factor de visión, ¿sí? Entre el refractario y el plano gris. La propuesta de Lobo y Evans directamente, eso es dividir en tres posibilidades, dependiendo de la relación entre el área del refractario y el área del plano por el alfa P, ¿sí? Dependiendo si esto cae entre 0 y 1, entre 3 y 6,5 o entre 1 y 3. Si cae entre 0 y 1, directamente se calcula de esta forma, ¿sí? Como A1 por el alfa P por el área total. ¿Sí? El área total es el alfa P por A1 más el área refractaria.
Si cae entre 3 y 6,5, bueno, es similar, solo que acá va el área de refractario directamente. Y si está entre 1 y 3, está acotado entre estos dos valores, ¿sí? Que son los dos anteriores. Como les había comentado, este es el mayor de los aportes del método. Bueno, para la emisividad de los gases, entonces podemos usar los gráficos más de McAdam, o directamente estos gráficos que vamos a ver a continuación, que es un gráfico simple cuando se usan combustible de refinería. O sea que los productos de combustión, la relación entre el agua y el dióxido de carbono son aproximadamente constantes. Para lo que es, vamos a necesitar la presión parcial de la suma de las presiones parciales de agua y dióxido de carbono. Esto también lo podemos sacar de un gráfico simple, que es este que tenemos acá a la derecha, en donde en función del exceso de aire, esto es importante, de combustión, de lo que vieron de combustión hasta ahora, recuerdan que tenemos que trabajar en exceso, ¿sí? Por lo general la mezcla no es perfecta, así que necesitamos siempre tener un exceso de aire para asegurar que la combustión es completa y así sacar la mayor cantidad de energía del combustible y evitar emitir a la atmósfera productos incompletos de combustión. Entonces, teniendo el porciento de exceso del aire, nos da directamente la suma de las presiones parciales del dióxido más el agua. Directamente en atmósferas, este gráfico en particular. Se puede sacar, si no, de estequiometría, ¿no? Directamente haciendo estequiometría. Haciendo el producto, ¿sí? El producto de la presión parcial del dióxido y del agua por la longitud semisférica equivalente, tenemos algo en atmósferas por metro, y con la temperatura del gas, la temperatura de los gases de combustión, podemos obtener directamente la emisividad del gas, ¿sí? Que es una emisividad equivalente de gas gris. En realidad, como les comentaba, es directamente, ¿sí? Es este promedio que se usa, después lo usamos directamente como una emisividad constante, ¿sí? Acá está considerando la emisividad de la absorbancia como un conjunto y bueno, utilizamos únicamente este valor. Es una simplificación. Bueno, es un valor promedio, no es que son grises en realidad, pero es una forma de aproximar. También depende de la temperatura de la fuente de la superficie fría, pero bueno, considerando el rango de temperaturas en las que se mueve un horno normalmente, el error que se incide por suponer que no tiene esa dependencia nos da un error del 1%, así que no es significativo. Así que, bueno, con estas simplificaciones directamente vamos a tener una emisividad del gas que vamos a sacar directamente de este gráfico. Y que lo que sí va a depender es de la temperatura del gas. O sea, nosotros vamos a hacer un factor de iteración. Una vez que tenemos la presión parcial, va a salir directamente considerando esta simplificación, que podemos hacerlo estequiométricamente también, pero haciendo esa suposición con el porcentaje, el exceso de aire, podemos sacar la presión parcial de dióxido y de agua. Y la longitud semisférica equivalente, una vez que tenemos la propuesta del horno, tenemos las dimensiones y en función de la relación de esas dimensiones vamos a tener nuestro nuestra longitud semisférica equivalente, ¿sí? Así que con el producto de los dos ya podemos entrar al gráfico y bueno,
vamos a iterar con la temperatura de los gases de combustión hasta que nos cierre la emisividad del gas. Eso en realidad nos cierre todo el cálculo con la resistencia, ¿no? Con la resistencia equivalente del horno. Pero bueno, que la emisividad del gas es uno de los factores con los que vamos a iterar. Bueno, la temperatura de pared del tubo, tenemos la ecuación, esta ecuación que calculamos recién con la resistencia total equivalente, ¿sí? Y este término que era por la parte convectiva de la zona radiante. Todo está con T2, que es la temperatura de la pared del tubo. Ahora, si queremos, esto supone que ya tenemos T2 y podemos calcular el calor. Ahora, por otro lado, tenemos toda la transferencia del fluido interno, ¿sí? Que es la que vamos a acoplar. Tenemos la resistencia de la pared del tubo, ¿sí? Es esta, M sobre KM, son medios, ¿sí? Directamente, además, no son muy significativos. Resistencia de ensuciamiento o coque, el RFIO, ¿sí? Referido al área externa, ¿sí? Este es el área externa de los tubos y a esa área está referido. Y la resistencia del fluido, que es, ¿sí? 1 sobre el coeficiente interno. Con esto, con esta resistencia total, que están todas en serie, podemos sacar nuestra T2. Para la temperatura del fluido la tenemos también, así podemos sacar nuestra T2. Y sería la que se acopla con T2 que tenemos en la ecuación anterior. Así que una posibilidad de procedimiento para cálculo, esto es considerando un horno 100% radiante, ¿sí? No tenemos que ajustarlo para que para tener en cuenta la parte convectiva. Lo que vieron, la parte convectiva actúa como un intercambiador más, o sea que no tiene una diferencia significativa. Es similar a un aero en cuanto a los coeficientes por fuera son bajos y hay que incluir la eficiencia de aletas. Eso es una complejidad mínima para que tener en cuenta la parte no radiante del horno. Bueno, acá lo primero, como ya habíamos hablado, es adoptar un Q sobre A, como sobre el área externa de los tubos, una densidad de flujo, un flujo de calor, en función del proceso y cuanto más bajo es el flujo de calor voy a tener menos desgaste de materiales, más vida útil, pero bueno, más área y más caro. No, esto normalmente es algo que queremos definir dentro de los límites. Para alguien que tiene que poner solamente la plata es una cosa, para una persona que quiere convivir después con ese equipo, probablemente esté interesado en valores más bajos de flujo de calor. El calor lo sacamos directamente con el caudal por la diferencia de entalpías entre entrada y salida, ¿sí? No importa si hay cambio de estado, todo directamente cambia en diferencia de entalpías. Después hay que definir la configuración. Esta es una verificación en realidad la que hacemos, como siempre. Así que tenemos que definir el número de tubos, el largo de los tubos, el diámetro externo de los tubos y el pitch. Acá dice de 0 como diámetro externo, ¿sí? No recuerden que son caños los que seleccionamos, así que sería el diámetro nominal. También hay que definir el espesor, el schedule. El schedule tiene un cálculo aparte bastante riguroso, pero bueno, también hay que seleccionarlo para poder calcular el coeficiente interno, por ejemplo. Y el pitch, que en la práctica se busca que sea lo más chico posible. Entonces definimos el número de pasos. El número de pasos en este caso son las ramas en paralelo, ¿sí? Así que vamos con una cuestión de delta P y velocidad, y para mantener un diámetro también de tubo, de diámetro de caño grande,
como para que no sea tan sensible al ensuciamiento, ponderando todo eso. También entra en juego si hay vaporización parcial, si el flujo vaso bifásico ya tiene otra complejidad que tal vez nos hace ir por diámetros más chicos. Bueno, todo eso se mete en el mix y se define el número de pasos. El número de tubos, ¿sí? Una vez que definimos el diámetro y la longitud, el número de tubos sale ya desde acá, ¿no? Desde el área. El largo y diámetro me da por unidad, me dice, este es el área externa por metro, con este sacamos el área por tubo y con ese sacamos con Q sobre A, L y de 0, ya tenemos el número total de tubos. Por lo menos se queda por cálculo, después redondeamos como siempre. El cálculo de HIO, acá bueno, tenemos que suponer que la corrección por viscosidad de pared es 1, ¿sí? Como siempre, en la primera iteración. Después calculamos T2 para el Q sobre A deseado. Y ya con T2 podemos calcular la transferencia de calor en la zona radiante. Y lo que tenemos que calcular es TG. O sea, vamos a hacer una integración con TG, la temperatura de los gases de combustión, ¿sí? Recuerden que la emisividad del gas está relacionada con esa temperatura. Ya al tener el pitch y de 0, ya tener a las características en la configuración, además del número de tubos y el largo, y el pitch, podemos sacar las dimensiones que va a tener el horno, ¿sí? Vamos a ver con la separación, en la cantidad de tubos, los vamos arreglando de forma que cumplan con estas restricciones y nos va a dar una forma del horno. Una vez que tenemos esa forma del horno, ya estamos en condiciones de calcular la longitud semisférica equivalente y como tenemos el gas que vamos a quemar y el exceso de aire, podemos calcular la emisividad del gas con el gráfico que vimos. Ahora, esta emisividad del gas depende de TG, que sería el único parámetro que nos falta para poder calcular la emisividad del gas. Así que acá asumimos directamente un factor convectivo, ¿sí? Un valor, ¿sí? Tiene este número en unidades de ingresos, es algo redondo. Igual es de bajo impacto. Suponemos F1G, ¿sí? La resistencia total equivalente, y calculamos la temperatura de los gases de la siguiente ecuación, ¿no? De la ecuación que vimos recién. Tenemos T2, tenemos el F1G con el que estamos iterando, ¿sí? T2 también, este valor lo estimamos, así que tenemos todos los valores salvo TG, ¿sí? El alfa P ya lo tenemos con el diámetro sobre pitch, ¿sí? Y el número de filas de tubos ya está, podemos calcular el alfa P. El A1 lo sacamos también con calculamos el área del plano equivalente, ¿no? En función de cómo están arreglados los tubos. Bueno, entonces como habíamos visto recién, con TG ya era lo único que nos faltaba para poder calcular EG, ¿sí? Y con la emisividad del gas ya podemos calcular F1G, acá lo supusimos, podemos calcularlo con las resistencias en serie y paralelo, que vimos recién. Bueno, podemos calcular la resistencia, la que estaba en la línea punteadas y la que incluye los tubos, que es un plano gris, ¿no? Que los tubos no absorben al 100%. O sea, con esto tendríamos ya la temperatura de los gases de combustión. Y por último, tenemos que verificar el delta P, ¿sí? El delta P tenemos que verificarlo con lo que asumimos, con el número de pasos, también la verificación se puede hacer antes. Y una cuestión que no entramos en detalle, pero también hay que ver, es
que nos va a dar el largo de la chimenea con alta basal, es los del tapeo dentro del mismo horno, como para terminar la verificación. Bueno, vamos a ver un ejemplo, pero al principio como conclusiones, el método de Lobo y Evans permite el cálculo sencillo de hornos de proceso, particularmente para lo que es resultados en campo, para ver modificaciones, es útil. Y bueno, como habíamos visto también, sirve como referencia. Esa es la versatilidad lo que se le puede pedir. Y las simplificaciones en el cálculo de la emisividad del gas, cuando usamos combustibles comunes en refinería, hacen los cálculos mucho más sencillos, mucho más simples, ¿sí? Esto si no contamos con un software para calcularlo, como simplificación a mano da buenos resultados. Bueno, tenemos como bibliografía los libros de Cao en inglés y en castellano. El libro de Kern también tiene la parte de hornos. Acá hay unas implementaciones en MATLAB de este método. Pero más que nada, cosas complementarias, y tal vez esto que trabaja con hornos, es un mundo en sí mismo. Tiene, por ejemplo, tenemos este libro de John Sink de combustión nada más, ¿sí? En donde se ven las cuestiones de combustión en detalle, ¿sí? Los arreglos de mezclado, de premezclado. Muchas veces la limitación acá es la generación de NOx, que eso tiene que ver con la temperatura, con la forma en la que se lleva adelante la combustión. Así que es un punto importante. Por lo general los compramos igual y se especifica lo que tiene que cumplir, pero bueno, para que tengan una idea de que esto es un tema en sí mismo. Bueno, este es un paper en general. Tenemos el API 560, es de hornos de proceso para servicios de refinería, más que nada que manejan hidrocarburos, ¿sí? También con muchas recomendaciones para el diseño. El API 530, ¿sí? Que es para el cálculo de espesor de tubos, también en servicio de refinería. La API 536, postcombustión, el control de NOx, ¿sí? Por postcombustión. Y la API 535, que son de quemadores en hornos. Vamos a ver el problema de ejemplo. Estimar el tamaño de un horno tipo cabina para calentar 45 kilogramos por segundo de crudo de 26 grados API, de 250 grados a 375 grados, y cuál es el consumo de gas combustible. Acá te recuerdan que con los grados API hay nomogramas que permiten obtener las distintas propiedades, en particular SP de crudo. Para calcular el calor sacamos con la temperatura media. Nos dan el poder calorífico del gas combustible y su densidad. Nos dicen cuál es el exceso de aire, ya nos lo determinan. Podríamos proponerlo, pero bueno, ya está determinado. Las características de los tubos de 4 pulgadas, la longitud de los tubos de 11,5 metros y el pitch va a ser de 8 pulgadas, ¿sí? Que es lo que normalmente es el doble del diámetro nominal. El HI ya nos lo dan, son 757 watts por metro cuadrado Kelvin, y la resistencia de ensuciamiento ya referida al área externa es 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados Kelvin sobre watt. El flujo medio de calor deseado es de 35.500 watts por metro cuadrado. ¿Sí? Recuerden que es medio. Entonces vamos a hacer primero la propuesta. Primero calculamos el calor intercambiado, WSP delta T, 14,34 megawatts. Estimamos el área de transferencia. Esto es
cuchica sobre Q grande sobre cuchica, nos da el área externa de los tubos, que tiene que ser de 403,9 metros cuadrados, lo que nos da una cantidad de tubos de 95,7 que redondeamos a 96. Así que el área externa de tubos, haciendo 96 por el área de un tubo, nos da 404,8. Después hacemos el arreglo. Acá el arreglo sería este. Tenemos 25 tubos en la pared vertical, 20 tubos en la zona del trapecio y 6 tubos de ancho en la zona convectiva. La longitud es de 12,2 para acomodar los 11,5 del largo de los tubos. Y bueno, con esto ya podemos determinar todas las características. Una vez teniendo este arreglo, sobre estas paredes, sobre las paredes frontales no hay tubos. Y tenemos el ancho, que nos da 6,96, y esta hipotenusa que nos da 4,06. Sí, algunas dimensiones que se sacan por trigonometría, ¿no? Bueno, esto con la cantidad de tubos y el pitch podemos ir sacando estas dimensiones, ¿no? Entonces hacemos el área total. Acá tenemos 2, ¿no? Pues se duplica. 6,96 por 5,08 es 6,96 por 5,08 es el área frontal. Más 0,5, ¿sí? Que esto es para calcular el trapecio. 0,5 por 6,96 más 1,22 por 2,87, que es el alto del trapecio. Más 2 veces 4,06 con 5,08, ¿sí? Que sería este lado, ¿sí? Por el 4,06 sería 4,06, ¿sí? Por 12,2. Este con este nos da el área de esta cara, ¿no? Multiplicado por 2 porque también es de esta. Y el 5,08 por 12,2 nos da el área de las paredes verticales. Y por último tenemos el piso, ¿no? Que es 6,96 por 12,2. Con eso es el área total que tenemos de 402,1. El área radiante, vamos a sacar el área del plano equivalente. ¿Sí? Tenemos dos áreas del plano equivalente. Una de la zona radiante, que sería de estos tubos y de los tubos que están en la pared vertical, y después de los tubos escudo, que esos, como recuerdan, tienen un alfa P distinto, igual a 1. Entonces, para los del área de la zona radiante, tenemos el largo de tubos por el número de tubos de la zona radiante por el pitch. O sea que son todos los tubos que están acá más los de acá, que son 25 más 25, 50 más 40, 90, que son 90 tubos. El largo de los tubos y el pitch. Con esto tenemos 214,8 metros cuadrados. Y por otro lado de los tubos escudo, es lo mismo, pero nada más los tubos escudo en este caso son 6. ¿Sí? Son los 6 tubos que están acá. Y esto da 14,3. Ahora, las eficiencias para cada uno de los planos es para el de la zona radiante, sin los tubos escudo, es de 0,92. Pitch sobre de 0 vale 1,78. Así que si van al gráfico, va a sacar el alfa P da 0,92. Y el alfa P de los tubos escudo es igual a 1. ¿Sí? Pues se considera que lo que no se absorbe directamente se absorbe por el banco convectivo.
Entonces tenemos por un lado A1 por el alfa PE, ¿sí? Que es lo que necesitamos para calcular los factores de visión entre el refractario y los tubos y el plano equivalente, perdón. Sería de 214,8 por 0,92 más el área de los tubos escudo por 1, lo que nos da 211,9. El área refractario sería el área total menos A1 por el alfa P, que nos da 190,2. Y la relación AR sobre A1 alfa P nos da 0,897, lo que se encuentra entre 0 y 1, por lo que el FR1 es directamente A1 por alfa P, ¿sí? Que es 211,9, dividido el total, que es 402,1. Lo que nos da 0,526. Por otro lado, la longitud semisférica equivalente, buscamos las relaciones de las dimensiones, ¿sí? Acá nos queda 1, 1,5, 1,76, por lo que directamente, si vamos a las longitudes semisféricas equivalentes a las tablas de Lowe y Evans, contamos que para esa combinación lo más cerca sería el 1, 1 más de 1, y estaríamos en 2 tercios de volumen a la 1 tercio, lo que nos da 5,54 metros. El volumen, bueno, lo calculamos así, es el volumen total. La temperatura de pared de tubo, ¿sí? Acá tenemos el calor, tenemos el coeficiente que ya nos lo dan como datos junto con el RF, ¿sí? Es este cálculo acá, que es 576, incluyendo la resistencia de ensuciamiento. Tenemos el fluido a una temperatura media de 303,5, así que directamente la T2 nos va, despejándola de acá, nos va a dar 365 grados centígrados. Acá iteramos con la temperatura de los gases. Suponemos la temperatura de los gases 880 grados. Entonces, de acá, de esta ecuación, vamos a despejar el F1G. ¿Sí? Directamente es todo conocido lo que tenemos acá abajo. Y nos da 0,62. Así que para la verificación, bueno, vamos con el gráfico con el exceso de aire del 25%. De acá sacamos que la suma de las presiones parciales de dióxido de carbono y de agua son 0,23 atmósferas. Y como teníamos la longitud semisférica equivalente, podemos encontrar la abscisa del gráfico para encontrar la emisividad del gas, que nos da 1,27 atmósferas por metro. Y con eso, y con 880 grados, por acá, encontramos 0,53 como la emisividad del gas. Así que podemos calcular la resistencia de la zona punteada sin tener en cuenta que el plano es gris. Entonces el F1G sería, bueno, ya tenemos el FR1 que lo calculamos, todo conocido, nos da 0,681, ¿sí? El valor que nos da con 880 es 0,62. Y si le agregamos que es digamos, la emisividad de 0,9 por una superficie gris, esto nos da 1,58. Por lo tanto, bueno, la inversa nos da 0,633, que es aproximadamente 0,62. Si después empezar a iterar más con el gráfico, vean la diferencia, son 600, 800, 1000, o sea, es difícil leer intermedios. Con eso consigamos cerrar la iteración
Y lo único que queda es el consumo de gas combustible. Acá lo importante es tener el poder calorífico inferior. Recuerden que la diferencia entre el poder calorífico inferior y el superior es el estado en el que está el agua. El agua en estado vapor implica de que parte de la energía se va a vaporizar al agua, ¿sí? O por el contrario, si tenemos el agua en estado líquido, que es el poder calorífico superior, consideramos de que no hizo falta vaporizar el agua o que el agua se dio ese calor. Así que esa es la diferencia. El poder calorífico superior es mayor al inferior, redundante con el nombre. Pero el que nos interesa y el que se da en un horno por las temperaturas, es imposible que el agua esté en estado líquido en los gases de combustión, así que usamos directamente el inferior. Y la fórmula total viene a ser el balance de energía. Por un lado, el calor que entrega el combustible, el calor, el calor requerido por unidad de caudal de combustible, es el W del aire. Bueno, siempre va a estar todo dividido por el caudal de combustible, por la capacidad calorífica del aire, por la diferencia de temperatura entre la temperatura de entrada del aire y una temperatura de referencia, la temperatura de los gases, el CP de los gases del combustible, ¿sí? La F es de fuel, por el CP del combustible, por el delta T del combustible, también con respecto a este T0. Acá tenemos la combustión en sí, que es esa temperatura de referencia, el Net Heating Value, o PCI, por 1 menos. Acá este factor lo que nos representa son las pérdidas a la atmósfera, ¿sí? Que normalmente están en el orden del 2%, 1%, ¿sí? Es un valor que se permite como máximo y directamente es parte del calor del combustible que va a la atmósfera. Se puede calcular, o sea, si tenemos la temperatura superficial de toda la envolvente del horno y las condiciones ambientales de un determinado momento, se puede hacer un cálculo. Y por otro lado, tenemos el caudal de los gases de combustión, por el CP de los gases de combustión, por la temperatura de los gases de combustión, menos la temperatura de referencia, ¿sí? Por unidad de caudal de combustible. La reescribimos un poco. Ahí para usar este gráfico simplificado, ¿sí? Esto ya se podría usar, pero bueno, para hacerlo más simplificado, sacamos factor común el poder calorífico, ¿sí? Acá sacamos la parte de calor que se lleva el aire y el combustible, ¿sí? Que no son significativos, pero digamos, es poco lo que es poca la mejora, así que para hacer un gráfico aproximado tiene sentido simplificarlo, ¿sí? Y lo que queda es el factor de las pérdidas al ambiente y el calor que se llevan los gases de combustión, ¿sí? Para calentar los gases. Como tenemos la temperatura de los gases de los 880 grados, ¿sí? Y tenemos la temperatura de referencia del poder calorífico inferior, 25 grados, podríamos hacer el cálculo. Ahora directamente lo podemos hacer con este gráfico, ¿sí? Donde entramos con la temperatura de los gases de combustión, con el porcentaje de exceso de aire, ¿sí? Ese es significativo porque incrementa el WH. El aire es inerte, en la medida que está en exceso, lo único que hace es calentarse, ¿sí? No, es más, el nitrógeno, hasta en el aire estequiométrico, se lleva parte de la energía, ¿no? No tiene otra función. En cambio,
ya en el exceso de aire, hasta el oxígeno que viene con el exceso de aire está funcionando de esa misma manera, ¿no? Y bueno, con el exceso de aire entonces entramos, sacamos este factor, que es todo esto que está WH, todo este término, ¿sí? Este término es el que sacamos del gráfico, que sería el caudal de hojas de combustión sobre el poder calorífico dividido el caudal de combustible, ¿sí? El poder calorífico, el caudal de combustible por el poder calorífico es el calor que libera el combustible, ¿no? O sea, este sería el calor que se está liberando en la combustión, que no es el calor que está recibiendo. Bien. Y bueno, caudal de hojas de combustión, CP de hojas de combustión, delta T. Bueno, con esto obtenemos que es un 0,45, así que reemplazamos 1 menos 2%, ¿sí? 2 dividido 100, 0,02, menos 0,45, que es lo que vale, porque sacamos del gráfico, nos da 30,3 megajoules por kilogramo, así que acá tenemos el calor para sacar el caudal de combustible, directamente hacemos el calor dividido el valor que encontramos recién, así que hacemos la división y nos da, pasamos a cada unidades, nos da 1700 kilogramos por hora, ¿sí? Este calor, encontrar el calor del caudal de combustible es importante en el dimensionamiento del sistema de combustible y también el costo operativo, ¿no?, que tiene, porque esto es lo que termino de alguna forma pagando como falta de ventas y es de la propia planta. Este combustible sale de la propia planta y no es un desperdicio, digamos, es algo que tengo que pagar, y aunque sí es un desperdicio, también es una oportunidad perdida para usar en otro proceso, ¿no? Así que ese es el valor importante de esto. Ahora acá estamos suponiendo ¿sí? Sin lo que es la zona convectiva. Ahí sería la recuperación de la zona convectiva es mayor. Acá estamos teniendo, ¿sí?, del poder calorífico del combustible. Acá tenemos 0,47, así que es un 53% del calor que se libera va, se está aprovechando nada más un 53%. Así que esto nos lleva a quemar mucho más combustible del que tendríamos que usar si podemos aprovecharlo de los gases de combustión en la zona convectiva, en donde aumenta este factor, ¿no? Aumenta fuertemente, o sea, es mucho lo que se recupera. Bueno, en realidad tendríamos que restarle acá, ¿no?, el calor que se otorga en la parte convectiva. Bueno, después tengo dos grafiquitos de una clase anterior, porque más o menos lo que les comentaba recién, y un grafiquito de cómo es el proceso de diseño, que es el que seguimos siempre, ¿no? En diseño hacemos una propuesta, hacemos una verificación. La verificación, si no verifica, tenemos que modificar esa propuesta, y si verifica, pasamos a una optimización. Acá tenemos, bueno, modificamos algunas de las propiedades del equipo, algunas de las características, con las restricciones de delta P y buscando mejorar el H. Esto es un gráfico que pretendía mostrar el concepto de optimización con múltiples variables, ¿no? Que tenemos que buscar una zona de máximo que está en una región, ¿no? Encima sería local. Acá volvemos a hacer una verificación y acá nos proponemos, la optimización tiene un límite
¿no? ¿Cuál es el óptimo? El óptimo puede ser por costo, puede ser por tamaño, puede ser por cuánto se acerca, cuánto menos sobre diseño está dando. O sea, óptimos pueden ser distintos. A veces obtener el óptimo por costo es difícil estimar el costo, ¿sí? Si bien los programas dan valores de referencia, esos valores de referencia dependen mucho de dónde se fabrica, cómo se fabrica, ¿sí? Costos locales, así que puede no ser el mejor parámetro para optimizar. Bueno, y si no es el óptimo, en realidad se itera hasta que se tienen muchas opciones y se busca acá de alguna forma se selecciona el mejor de todos los que pasaron por acá, ¿no? Eso es un poco, se van haciendo distintas corridas y puede que el óptimo sea el segundo, ¿sí? Porque el tercero no da, el cuarto sí, pero da más caro que el segundo, ¿sí? Es un poco también es como trabajan los programas de diseño. Bueno, como el HTRI hacen muchos diseños y después se quedan con uno de el que dio mejor. Bueno, con eso sería todo.